Hermanos, buenos días. Vamos a dar inicio a este culto de adoración de hoy, domingo 12 de julio del año 2020, el año del Señor. Le invito, hermanos, para que todos oremos. Vamos a ofrecer este culto. Hoy domingo es el día del Señor, así que vamos a ofrecerle este culto. Vamos a tener una oración de adoración. Amén, hermanos. Venid, adoremos y postrémonos y arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Padre, con ese propósito, con ese fin, venimos en este día, en esta mañana, ante ti, donde venimos a clamar, donde venimos a presentarnos contigo y ofrecerte este orden de culto que se va a desarrollar hoy domingo. Señor, queremos que todo y cada uno de los puntos que desarrollemos sean gratos ante ti, sean aprobados por ti. Bendice cada uno de los puntos, bendice todas las oraciones, bendice la lectura bíblica, bendice el mensaje y así también todo lo que se va a realizar. Señor, por favor te ruego que un corazón contrito y humillado nos presentamos y te lo presentamos a ti con todo corazón, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Vamos a tener la lectura bíblica en el Evangelio de Lucas, número 19, capítulo 19, del 1 hasta el 10. Hermanos, les invito para que busquen su Biblia. Esta lectura la vamos a tener en concierto. Yo le voy a dar la lectura, ustedes la siguen con su vista, por favor. Así que cuando ya tengan su Biblia, por favor, nos unimos a la lectura. Amén, hermanos. Lucas 19, del 1 hasta el 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, diciendo, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo,
puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Palabra de Dios, hermanos. La palabra dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermanos, vamos a tener el mensaje de hoy domingo, que va a ser presentado por el presbítero Saúl Feria Acosta con el tema Una oportunidad. Les pido por favor poner la mayor atención al mensaje. Damos gracias al Señor porque nos da la oportunidad una vez más de poder abrir su palabra, reflexionar en ella
y saludamos a toda la iglesia Manantial y a todos los hermanos que gustosamente se unen a escuchar la exposición de la palabra de Dios. En este día quisiera invitarles a que puedan abrir sus Biblias en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 19, verso 1 al 10. Solamente voy a leer unos versos y posteriormente vamos a orar. Y vamos a considerar el tema una oportunidad. Dice la palabra del Señor: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre Santo, por la vida, y te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú puedas hablar a nuestro corazón a través de tu Espíritu Santo y nos muestres tu voluntad. Gracias por este tiempo y en tus manos nos ponemos. En Cristo Jesús. Amén. Creo que cuando nosotros pensamos en las oportunidades que llegan a nuestra vida, hay quienes dicen que hay oportunidades que llegan una sola vez. Y cuando llegan esas oportunidades, el hombre o la persona tiene que aprovecharla para tener algún provecho de ella. Y eso fue precisamente el caso de la vida de Zaqueo. Creo que es una historia muy conocida, ya que son enseñanzas bíblicas que desde nuestros años de infancia, nuestros maestros nos dieron a conocer de esa historia de Zaqueo. Pero me llama mucho la atención cómo esta historia encierra un mensaje muy hermoso de Dios para nosotros. Cómo el Señor puede dar oportunidad a la vida de este hombre y puede darnos también oportunidad a nosotros para tener vidas mejores para su honra y para su gloria. Entonces, al considerar este tema de una oportunidad, quisiera que pensemos primero, ¿quién era Zaqueo? Por lo que se relata en la palabra de Dios, se dice que Zaqueo era un jefe de los publicanos. Mayormente los jefes de los publicanos eran las personas encargadas de cobrar los impuestos a los ciudadanos. Y como tal, en ocasiones esos impuestos eran alterados y el jefe que cobraba a veces podía cobrar mucho más. Esto traía como consecuencia que los publicanos o los cobradores de impuestos no eran aceptables a la sociedad o al pueblo romano o al pueblo judío. Entonces eran rechazados, eran criticados, mal vistos. Entonces Zaqueo era un tipo de esta persona cobradora de impuestos. También se habla de que él, dice, era un hombre rico. Había acumulado mucha riqueza. Se movía en medio de una sociedad alta, pudiente de aquella época. Pero lo interesante aquí es cómo este hombre, a pesar cómo vivía, dónde se movía, con quienes convivía, cuando oye del Señor Jesús, dice que él quiere ver a Jesús.
quiere saber de Jesús. Y nace la pregunta, ¿por qué Zaqueo quería ver a Jesús? Y creo que lo primero que se demuestra es que una de las razones por las cuales Zaqueo quería ver a Jesús es porque en la Biblia se menciona que a raíz de los milagros, de todo lo que Jesús hacía, dice que su fama se extendía. Entonces, eso provocó en la vida de Zaqueo un interés. Bueno, si se oye de Jesús y ahora va a pasar por aquí, pues yo quiero ver a Jesús. Él quería saber de Jesús. Quería saber si era realmente una verdad el hecho de que el poder de Dios se manifestaba por medio de Jesús. Y la Biblia habla de que el Señor Jesús dice que sanaba a los enfermos, devolvía la vista a los ciegos, hacía caminar a los inválidos y aún dice que daba libertad a los endemoniados. Y eso era portentoso a los ojos de cualquiera. Y creo que esa es la parte que Zaqueo quería saber de Jesús. Pero no solamente ello. Dice que Jesús era conocido por su palabra, por la forma de enseñar. Porque enseñaba, dice, como alguien que tiene autoridad. Esto nos quiere decir que Jesús respaldaba lo que hablaba con su vida. Reflejaba realmente que Él era una persona que caminaba en los principios de Dios el Padre. Y esto también era algo interesante. Quería saber de ese Jesús que enseñaba. Pero hay algo también, otra razón que pudiera llevarnos a pensar por qué Zaqueo quería ver a Jesús. Y yo creo que es el punto del amor. El Señor Jesús siempre se caracterizó por ello. Jesús siempre manifestó un amor profundo por la humanidad. Cuando miraba al pueblo con necesidades, la palabra del Señor dice que siempre el Señor actuaba porque tenía compasión de su pueblo. El amor de Dios es algo hermoso cuando nosotros lo conocemos, cuando nosotros sabemos. Y Zaqueo era un hombre que poseía todo. Tenía poder, tenía riqueza, pero yo creo que le hacía falta ese calor de amor que solo Dios puede dar a un hombre como Zaqueo. Creo que esto es lo que sucede también en la vida de muchas personas. Muchas personas pueden tener todo alrededor, pero en ocasiones como que hace falta algo. Y la Biblia dice que el alma solo puede ser llenada con la presencia de Dios. Nada de las cosas materiales de la vida pueden llenar nuestro vacío, y más en este tiempo. Solo el amor de Dios nos puede ayudar para sostenernos, para mantenernos firmes. Y creo que eso es lo que en especial Zaqueo quería ver a Jesús, porque no se sentía amado. Él se sentía despreciado. En medio de todas las razones por las cuales él quería ver a Jesús, yo creo en especial que esta era la fundamental. Poder comprobar si la presencia de Cristo reflejaba amor, compasión y misericordia a un hombre como Zaqueo. Yo quiero decirte en este día,
Tal vez sea tu experiencia. Tal vez sea lo mismo que Zaqueo lo que tú estás viviendo. Tal vez hace falta algo en ti. Pero quiero decirte que estos días son tiempos de oportunidades. Tú puedes ver a Jesús. Y tal vez por lo que has escuchado. Tal vez por lo que has leído. Pero nosotros vemos a Jesús cuando realmente de nuestro corazón queremos saber más de Él. En la Escritura se revela desde el principio hasta el fin quién es Jesús. Él es el que murió por nosotros, el que llevó nuestros pecados, el que llevó nuestros dolores. Ese es Jesús, el Cordero que fue inmolado para que nosotros, por medio de su muerte, pudiésemos tener paz en nuestro corazón. Entonces, Zaqueo quería ver a Jesús, pero en la Escritura se revela que Zaqueo, para poder ver a Jesús, tenía dos obstáculos. Y el primero que se habla es que él estaba inmerso en una multitud muy grande. Y como era pequeño, inmediatamente eso le causa a Zaqueo un obstáculo. ¿Cómo poder ver a Jesús si él era muy pequeñito? Y entre tanta multitud, eso era casi imposible. Entonces miramos que él, por la multitud, primer obstáculo, por la estatura, segundo obstáculo, él no podía ver a Jesús. Pero la palabra del Señor nos revela que él corre y se sube a un árbol sicómoro, porque él quería ver a Jesús. Él quería que pasara por allí. Y dice, aquí va a pasar y lo tengo que ver. Entonces miramos a un hombre que está dispuesto a romper todos los obstáculos para poder ver a Jesús. Cuando el hombre necesita de Dios, puede romper todos los obstáculos. A veces obstáculos religiosos, a veces obstáculos de filosofías del mundo. Podemos romper todos los obstáculos, porque en nuestro corazón hay una necesidad que se llama Dios. Y Zaqueo nos demuestra exactamente eso. Él va y rompe los obstáculos porque él quería ver a Jesús. Era su oportunidad. Y yo te digo en este día, no pierdas la oportunidad que Dios te da para que lo puedas conocer. Porque ver a Jesús era conocer. Pero si seguimos dentro del pasaje de la palabra de Dios, Zaqueo no solamente tuvo la oportunidad de ver a Jesús, Zaqueo tuvo una de las mejores oportunidades, el poder recibir en su casa a Jesús de Nazaret. Ahora, observen que él tenía un deseo, pero Dios ya tenía un plan para la vida de Zaqueo. Entonces, la Escritura dice que Jesús, cuando llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dice: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Fíjense lo interesante del pasaje. Zaqueo procuraba verlo, pero yo puedo decir, Jesús ya lo había visto. Jesús
conoce el corazón del hombre. Y Jesús vio el corazón de Zaqueo. Ahora el Señor Jesús toma la iniciativa, porque en la salvación siempre se revela que quien toma la iniciativa hacia el hombre pecador es Dios. Entonces aquí Él le dice: desciende, yo quiero que tú me recibas en tu casa. Ahora, cuando pienso en esto, digo, bueno, qué privilegio tan grande para este hombre, que a los ojos de los demás no merecía tal honor. Pero el Señor le concede ese honor, porque Jesús es quien le dice: yo quiero estar en tu casa. Y este es el llamado urgente de Dios a nuestra vida. Nosotros necesitamos que el Señor esté en nuestra casa, esté con nosotros. Hoy podemos estar en casa algunos, pero tal vez el Señor no está en las casas, porque tenemos que invitar al Señor para que pueda estar con nosotros en nuestro hogar. En el Salmo 127 dice lo siguiente: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Amados hermanos y amigos, yo creo que en el hogar de Zaqueo faltaba algo. Era el hogar que lo poseía todo, pero había una necesidad, y esa necesidad era precisamente Jesús en medio del hogar de Zaqueo, porque Jesús debe ser la roca donde las familias puedan estar fundados. Y por eso es que Cristo dice: date prisa, yo quiero estar en tu casa, quiero convivir contigo, con tu familia. En otras palabras, Jesús deseaba tener una relación estrecha con Zaqueo, pero también con su familia. Y ese es el mensaje del Señor para nosotros hoy, que el Señor quiere tener una relación con nosotros, pero también con nuestros hijos, que todos podamos comprender la gracia de nuestro Dios. Cuando eso suceda, que demos lugar a la presencia del Señor, seremos familias victoriosas en medio de este mundo tan complejo. Y aún viviendo lo que hoy vivimos, estaremos fortalecidos por la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te invito a que puedas tomar esa oportunidad, que el Señor Jesús quiere estar en tu casa, quiere llegar a tu casa, quiere convivir contigo, quiere ser el Señor de tu hogar. Pero qué importante es la forma como el Señor quería llegar a la vida de Zaqueo. El deseo del Señor Jesús era que Zaqueo fuera un hombre cambiado, transformado, diferente. Por ello, Jesús llega a la vida de Zaqueo y de su familia para que ellos fueran transformados. Dejar de ser lo que era para empezar a ser una nueva persona. Cuando el Señor llega a la casa de Zaqueo, sucede algo. Dice que
muchos murmuraban. ¿Y sabe por qué murmuraban? Porque decía, si Jesús es el Hijo de Dios, si Jesús es el Dios de amor, ¿cómo puede posar en la casa de un pecador? ¿Cómo puede llegar a la casa de un hombre malo? Pero ¿sabe qué? Jesús vino por los malos. Jesús vino a morir y a rescatar lo que se había perdido. Ahora, esas palabras tan fuertes de que se diera prisa y que descendiera para llegar a su casa, provocaron en la vida de ese hombre ese arrepentimiento profundo, y lo demuestra en sus palabras y en sus hechos, porque Zaqueo sabía que él había llevado una vida en contra de la voluntad de Dios. Su conducta no era aceptada ante la gente y por lo tanto ante Dios tampoco. Ahora, ¿qué se provoca en la vida de este hombre? Un cambio. Y observen, entonces dice que Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo 4 tantos más. Observen que cuando una persona es tocada por el poder de Dios, lo primero que tiene que hacer es reconocer su pecado ante Dios. Y ese es un punto muy difícil en muchos. Y este hombre reconoce la presencia de Cristo y dice: yo no puedo ser igual, no puedo continuar de la misma manera. Tengo que cambiar, tengo que ser transformado, y el que me va a transformar es Dios. Pero yo estoy dispuesto a ese cambio. Y este hombre lo demuestra y dice: Señor, yo reconozco que no he hecho las cosas bien, pero quiero que las cosas sean mejor. La mitad de mis bienes yo los doy a los pobres. Y si yo he robado a alguien, yo se lo voy a devolver 4 tantos más. Esa es la actitud de un hombre que mira la gracia y el amor de Dios en él. Por eso, la oportunidad de cambiar, Dios nos las da cada día. Mis amigos, mis hermanos, no podemos ser los mismos de siempre. Tenemos que cambiar. Y por eso es que este hombre está dispuesto a que Jesús empiece a gobernar su vida. Ahora miren las palabras del Señor. Dice: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y observen, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mi amado hermano y mi amigo, la oportunidad de la salvación el Señor nos las da siempre. Y yo quiero invitarte en el nombre de Cristo que aproveches esa oportunidad, que mires el amor de Dios demostrado en su Hijo Jesucristo, que murió por ti y por mí. Reconoce que has vivido lejos de Dios y ve y busca su perdón y cambia tu forma de ser, no por tu fuerza, sino pide que el Señor sea quien te dé la capacidad para ser diferente. Hoy es un tiempo de oportunidades. Tómala. Y como dijo el Señor a Zaqueo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Les invito a orar. Padre, te damos gracias por la vida.
Te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios de oportunidades. Y tú quieres, Señor, que muchos puedan conocerte. Te pido por cada persona que tiene una necesidad de ti, que pueda encontrar en ti la respuesta a sus problemas. Gracias porque tú has venido a buscar lo que se había perdido. Te alabamos por ser nuestro Dios y por poder, Señor, salvarnos. Por Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Muchos que viven en tu derredor, tristes, hambrientos están. Tú por tu vida les puedes llevar gozo, luz y bendición. Usa mi vida, usa mi vida para tu gloria, oh Jesús. Todos los días y hoy quiero ser testigo tuyo, Señor, y por doquier. Y a los tristes que Dios es amor, Él quiere dar su perdón. A los que vienen a Cristo Jesús, buscando paz, salvación. Usa mi vida, usa mi vida para tu gloria, oh Jesús. Todos los días y hoy quiero ser testigo tuyo, Señor, por doquier. Toda tu vida hoy rinde al Señor, cada momento sé fiel. Otros que vean en ti su amor, pronto se rindan a Él. Usa mi vida, usa mi vida para tu gloria, oh Jesús. Todos los días y hoy quiero ser testigo tuyo, Señor, por doquier. Te damos gracias, Dios Todopoderoso, por darnos la oportunidad en este día de poder glorificar tu santo y bendito nombre. Te damos gracias, Señor, porque tú siempre nos das una oportunidad para volvernos a ti. Te agradezco, Señor, la vida de tu iglesia y te ruego que tú seas, Señor, en la vida de todo tu pueblo, en especial los que sufren, los enfermos, los afligidos, los que han perdido un ser amado. Te ruego, Señor, que en medio de sus aflicciones la presencia de tu Espíritu Santo esté
en sus corazones. Recibe la adoración que tu pueblo te ofrece en este día y danos, Señor, la oportunidad de honrarte y glorificarte siempre. Por Jesucristo nuestro Salvador. Y ahora, mis amados hermanos, que el amor de Dios el Padre, que la gracia de Dios el Hijo y la comunión de Dios el Espíritu Santo sea sobre todos vosotros, los enfermos y todo el pueblo de Dios desde ahora y para siempre. Amén.